¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Estamos aquí para continuar la segunda parte del sermón, bendiciones en medio de la desgracia. En la primera parte habíamos visto que, el sermón anterior, David cayó en desgracia. Estaba perseguido por el rey Saúl, que era un poco psicópata, y lo odiaba y lo quería matar, aunque David no había hecho nada malo. Pero bueno, lo empezó a perseguir, así que David, como después de que Saúl intentó matarlo, se escapó y estuvo 8 años viviendo en el desierto, en distintos lugares, porque cada vez que encontraba un lugar para refugiarse, alguien daba aviso a Saúl que estaba ahí y Saúl lo iba a perseguir, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Entonces, en medio de esta desgracia, el Señor mandó ayuda a David, los aliados de David. Primero 400 hombres, después 200 más, y después dice la Biblia que formaron un ejército formidable. Hasta que finalmente David terminó en Ziklag, una ciudad filistea, porque tenía miedo de Saúl, que lo encuentre. Tarde o temprano Saúl me va a encontrar, pensó. Así que buscó la salida más fácil. En lugar de consultar a Dios, se fue a territorio enemigo y trabajaba para el rey filisteo. Entonces no estaba en el lugar donde Dios quería que esté. Sin embargo, Dios, en su gracia, lo acompañó, no lo abandonó, y lo guardó de que lo mataran, y lo guardó de participar en la batalla en la que finalmente termina muriendo el rey Saúl y su hijo Jonatán. Y Dios, aunque él fue a un lugar que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, sin embargo allí Dios también lo bendijo y se sumó más gente hasta formar un ejército formidable, dice la palabra. Y como vimos, Dios lo que ve es el corazón, que David tenía un corazón conforme al suyo, por eso fue que Dios lo bendijo igual. Pero dejó que aprendiera del error también. Y entonces, después, cuando murió Saúl, David consultó. Ahí sí consultó a Dios. Si tenía que salir de territorio enemigo, filisteo, y volver a alguna de las ciudades de Israel. Y Dios le dijo, sí. ¿Y a cuál voy? Anda a Hebrón, le dijo Dios. Entonces vimos que Ziklag significa serpenteante o que rebosa. Y serpenteante, un camino serpenteante, es un camino tortuoso, complejo, complicado, con muchas vueltas. Y Hebrón significa amigo, unidad, alianza. Y esa ciudad fue llamada así en honor a Abraham, porque Abraham fue amigo de Dios, se lo conocía así. Entonces, la gracia de Dios lo fue a rescatar del lugar donde su carne lo llevó, lo fue a rescatar de un lugar tortuoso, complicado, y lo llevó a un lugar de amistad con Dios y un lugar de alianza, porque todo ese innumerable ejército se alió a David, a un lugar de unidad, porque todo el pueblo lo apoyó y lo hizo rey. Entonces vemos cómo la gracia de Dios trae la bendición aún en medio de la desgracia. La desgracia es la falta de gracia. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos a Dios como Padre. Lo tenemos como el que nos refugia bajo sus alas, como dice el Salmo 91, como el águila a sus polluelos, o la gallina a los pollitos también, es otra imagen que da la Biblia. Estamos protegidos, no podemos estar en desgracia, porque la gracia de Dios nos alcanza en medio de la desgracia y nos bendice. Así que en Hebrón Dios tenía preparada la bendición definitiva de un reino
eterno porque fue heredado después por nuestro Señor Jesucristo, que era hijo de David, descendiente de David, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para siempre y por siempre, por todos los siglos. Entonces, vemos que la bendición de Dios fue la ayuda de parte de Dios. Pero, para concluir con este sermón, vamos a ver qué pasó después con esa ayuda que venía de parte de Dios, con los aliados. Dice en Primera Crónicas, capítulo 13, en la primera parte vimos el capítulo 12, los aliados de David, y el 13 empieza diciendo: David hace planes para llevar el arca a Jerusalén. Resulta que el arca de la presencia o el arca del pacto era el lugar, era el objeto más sagrado de todos, porque había acompañado al pueblo durante los 40 años en el desierto. Dios le había mandado a Moisés a construir el arca según las medidas y el diseño que Dios le había dado a Moisés, y allí eligió que estuviera la presencia manifiesta del Padre, de Dios, en el arca. Después, cuando entraron en la tierra prometida, el arca estuvo un tiempo en Silo. Era el lugar del altar donde estaba el arca, y la gente iba y ofrecía los sacrificios y de reconciliación por sus pecados y adoraban a Dios en Silo. Pero fue tanta la idolatría que había y la corrupción moral y de toda clase de los propios hijos del sacerdote principal, que al final Dios destruyó el altar de Silo, lo destruyó por completo y permitió que los filisteos, los enemigos de toda la vida de su pueblo, la capturaran. Y es muy interesante la historia, búsquenla porque es muy interesante, en 1 Samuel, lo que pasó cuando estaba en territorio enemigo el arca, lo que les pasó a los filisteos y a sus dioses, sus ídolos, por la presencia misma de Dios allí. Se asustaron tanto que la devolvieron. La devolvieron por consejo de sus propios sacerdotes, de sus dioses. Bueno, el Dios de los israelitas se siente agraviado, dijeron los sacerdotes paganos. Hagan algo, traten de desagraviarlo, devuélvanla en una carreta nueva con vacas que no hayan llevado nunca, no hayan sido ungidas, no hayan llevado nunca ningún carro, y con ofrendas, con regalos, para que este Dios que está ofendido se le pase el enojo, porque estaban muriendo con tumores ellos. Y la devolvieron así a la carreta. Y bueno, llegó a una ciudad hebrea y estaban muy contentos, pero algunos curiosearon adentro del arca, cosa que estaba prohibida, y ellos eran israelitas y sabían que no debían hacer eso, y algunos murieron. Entonces se asustaron y dijeron no. Fueron a llamar a una ciudad de sacerdotes: vengan a buscar el arca, tiene que estar con ustedes, dijeron. Y fue a parar a la casa de Obed-Edom, que era un sacerdote. Y Obed-Edom la cuidó allí por 20 años. Entonces David, que amaba la presencia de Dios, quería construirle un templo al arca de la presencia de Dios, al arca del pacto. Después Dios no le permitió construirlo a él, sino a su hijo Salomón. Pero en el corazón de David estaba estar más cerca, lo más cerca posible de la presencia de Dios. Así que él quería ir a buscar el arca a la ciudad donde el arca estaba, en la casa de este sacerdote. Entonces dice en 1 Crónicas 13, del 1 al 4, David consultó. ¿A quién consultó? A Dios, uno puede pensar. Bueno, no consultó a Dios. Consultó a los comandantes de batallón
y a los capitanes. Dios le había dado un ejército fabuloso, formidable, dice el versículo, y después se sumó todo el ejército que se armó con las distintas tribus, los soldados de las distintas tribus, las 12 tribus, más de 300.000 hombres, dijimos. Bueno, a ellos David les consultó, en lugar de consultar a Dios. Entonces dice, David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes. Y después dijo a todo el pueblo de Israel, si a ustedes les parece bien, y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta. En primer lugar, David no consultó a Dios, consultó a la ayuda que venía de parte de Dios. Y en segundo lugar dice, si a ustedes les parece bien, no si a Dios les parece bien, si a ustedes les parece bien, y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad. Entonces, no siempre que aparece una oportunidad es la voluntad de Dios. Porque a veces, buscando la voluntad de Dios, decimos, y si todo se da, se está abriendo esta puerta, vamos a aprovechar. Entonces quiere decir que Dios... No siempre. A veces hay una oportunidad y no viene de parte de Dios. A veces se abre una puerta y no viene de parte de Dios. O tal vez no es para ese momento, o de esa manera. Entonces nosotros tenemos que consultar a Dios, no a las personas que Dios pone en nuestra vida. Porque estos jefes de batallones, los generales, los jefes de su ejército, Dios los puso al lado de David para que lo ayudaran y lo respaldaran, porque un rey sin un ejército no tiene respaldo. Dios le dio un gran ejército para que lo respaldara, pero no era para que ocupara el lugar de Dios. Entonces, cuidado, cuando la bendición que Dios te da, ocupa el lugar de Dios. Y si Dios pone personas a tu lado, que esas personas nunca ocupen el lugar de Dios. Porque es idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, aunque sea para consultar, es idolatría. Entonces, primero consulta a Dios. Y Dios te puede hablar a través de otras personas. Claro que sí. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice en Proverbios. Pero nunca va a ser reemplazando a Dios, sino cuando Dios te contesta a través de, que es muy diferente. Porque si vos le consultas a Dios y Dios te manda a una persona que te diga algo, es porque Dios te está respondiendo. Pero si en lugar de consultar a Dios vas a consultar a otra persona, por más que esa persona sea excelente, buena, aunque sea que yo un pastor, un líder, a mí cuando me vienen a preguntar, ¿será la voluntad de Dios? ¿Y vos oraste? ¿Qué te dijo Dios? Mirá, si yo busco la voluntad de Dios por vos, crezco yo, pero vos no creces. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios para mi vida, para crecer yo. Y vos tenés que buscar la voluntad de Dios para tu vida, para crecer vos. Porque si no, yo sería una mala líder. Si busco la voluntad de Dios para tu vida, en lugar tuyo, no te dejo crecer. No te dejo que vos aprendas a escuchar la voz de Dios. Y crezcas en tu relación con Dios. Y madures como cristiano. Entonces, la voluntad de Dios para mi vida la tengo que buscar yo. Yo soy responsable. No le puedo echar la culpa a nadie. Dice nada porque a mí un pastor me dijo, un líder. Bueno, somos seres humanos, nos podemos equivocar. ¿Qué te dijo Dios? Todo tiene que ser confirmado, dice la Biblia. Que aún la profecía tiene que ser confirmada. Y hay que probar a los espíritus. Entonces, busca confirmación por parte de Dios. Y el precio que se paga para eso no es un precio, es un deleite, que es la intimidad.
pasar tiempo con Él. En la intimidad está la revelación. Dios no te revela, no te quita el velo, no te deja ver. Revelar es quitar el velo para mostrar algo, no te lo revela, no te lo muestra, si no hay intimidad. Cuando Jesús fue crucificado, las últimas que se fueron de ese lugar, cuando después lo llevaron a la tumba, fueron María, las 3 Marías que nombra en el Evangelio de Mateo, varias Marías que estaban ahí, las mujeres. Cuando ya todos se habían ido, ellas estaban ahí, las últimas que se fueron, cuando Jesús fue sepultado en la tumba. Y el domingo por la mañana, el día de la resurrección, fueron las primeras que llegaron. ¿Con quién se encontraron? Con un ángel, y el ángel les dijo lo que tenían que hacer. Entonces, ellas después fueron y le contaron a los discípulos, pero no fueron los discípulos los que hablaron con un ángel, fueron estas mujeres, porque buscaban la intimidad, buscaban estar cerca de Jesús aunque estuviera muerto en ese momento. Ellas buscaban a su maestro. ¿Dónde lo has puesto?, dijo una de ellas, que lo confundió con el que cuidaba el huerto a Jesús. ¿Vos lo tenés? Decime dónde lo pusiste el cuerpo. Así lo buscaban. Y entonces, ¿qué recibieron? La revelación, porque hablaron con un ángel, cosa que los discípulos no tuvieron ese privilegio. Y cuando en la última cena Jesús estaba sentado al lado del discípulo amado, que era Juan, y dice que él reclinó su cabeza en su pecho, en el pecho de Jesús, cuando dijo: uno de ustedes me va a traicionar. En el Evangelio de Juan dice que Pedro le hacía señas a Judas, que le pregunte quién, cuál, quién de nosotros. Y Jesús le dijo a Juan: el que moja el pan en el plato conmigo, o al que le doy el pan, no me acuerdo ahora cómo era, pero eso lo supo solo Juan, porque dice que cuando Judas se levantó y se fue, los demás pensaban que iba a comprar algo porque tenía la bolsa del dinero. Así que los demás no supieron que era Judas. El único que supo que era Judas era Juan, porque estaba recostado en el pecho de Jesús. A Juan le fue revelado porque estaba en intimidad. Entonces, cuando buscas la voluntad de Dios para tu vida, busca intimidad. En la intimidad, el Señor te la revela. Si David, que manejaba bien la intimidad con Dios, en ese momento no se hubiera mareado con el éxito, se hubiera dado cuenta que tenía que buscar la intimidad con Dios y preguntarle a Dios cómo tenían que hacerlo. Porque no era como ellos lo hicieron finalmente, con una carreta con vacas, igual que los filisteos. Y no era la manera, que Dios había dicho que tenía que ser transportada el arca, sino con travesaños en el hombro de los levitas. Los levitas, varios levitas, con los travesaños que estaban abajo del arca, los tenían que calzar en el hombro, y así tenían que transportar el arca. Esa es la manera de Dios, que Dios había ya estipulado para manejar algo tan sagrado como el arca de la presencia, no arriba de vacas. Dios no les tuvo en cuenta a los filisteos. ¿Esto por qué? Porque ellos no sabían, eran paganos, y lo que intentaron fue desagraviarlo, que les perdonara la ofensa. Entonces Dios igual como que lo recibió eso. Pero David no era un pagano. David sabía que no se tenían que hacer así las cosas. Pero en el entusiasmo, mareado por el éxito de su corona recién estrenada y con un numeroso ejército a su mando, se confundió. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, como tenía un buen corazón, pronto se dio cuenta de eso. Entonces dice: si Dios nos da la oportunidad, no siempre que Dios da la oportunidad, no siempre que hay una oportunidad viene de parte de Dios, perdón. Y después dice: pues a todos les pareció razonable la propuesta, en el versículo 4 de 1 Crónicas 13.
razonable no alcanza. Porque a veces uno cree que, bueno, es razonable, es el sentido común, pero a veces eso no está inspirado por Dios. Entonces no te dejes llevar por lo que tu mente razona. Porque David pensó para sí mismo, si me quedo acá, Saúl me va a matar, mejor me voy a Siclag. Y lo razonó, parecía razonable, pero no era la voluntad de Dios. Y razonó que podían ir a buscar el arca. Sí, a todos les pareció razonable la propuesta. Pero razonable no alcanza, porque uno termina siendo sabio en su propia opinión, en lugar de buscar en Dios. Y esta bendición que vino de parte de Dios se convirtió en una trampa, en un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y la bendición no puede convertirse en un objeto de idolatría. Leemos en Proverbios 10:22, la versión Reina Valera dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si algo viene de parte de Dios, no es para que después te entristezca. Así que tenés que tener cuidado cómo usás las bendiciones que Dios te da, cómo manejás la bendición, porque la bendición no tiene que añadir tristeza, tiene que enriquecerte. Dice en la versión Dios habla hoy: la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Y la traducción en lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Me encantó esto. Así que son buenas señales para ver si estás haciendo bien las cosas. Si la bendición, si esto me lo dio Dios, pero si Dios me puso esta persona, pero si, bueno, ¿y cómo lo vas a manejar eso? ¿Cómo te vas a mover? ¿En lo que a vos te parece, en lo razonable, en la primera oportunidad que pasa? ¿O en buscar el consejo de Dios, en buscar su voluntad? Entonces, como Dios es un Dios de segunda oportunidades, cuando David reconoció su error y consultó al Señor debidamente, el Señor que le dio el éxito. Dice en Primeras Crónicas 15, 12 al 13. David llamó a los principales sacerdotes y levitas y les dijo: ustedes, que son los jefes de las familias de levitas, ya no le habló a su ejército, fíjense. En vez de dirigirse a los jefes de los batallones, se dirigió a los jefes de los levitas, que eran los designados por Dios para trasladar el arca. Ustedes, que son los jefes de la familia de los levitas, purifíquense ritualmente junto con sus parientes para que puedan trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, como la primera vez no lo hicieron ustedes, el Señor nuestro Dios les quitó la vida a alguno de nosotros porque no lo consultamos como era debido. ¿Qué hace falta para que Dios te perdone? Que vos confieses que te equivocaste. Que vos confieses tu pecado. Y David acá está confesando. ¿Por qué murieron algunas personas? Porque no lo consultamos como era debido. Entonces vamos a hacerlo bien las cosas. Consultó a Dios y Dios le dijo: la manera de trasladar el arca es la que ya está escrita y que le di a Moisés. Y lo hicieron así. ¿Y saben qué hacía después? David hacía unos metros el arca con los levitas y todo el desfile ese de todo el pueblo cantando, alabando a Dios, adorando a Dios, ofrecía un holocausto. Hacían otro tramo, unos metros más, ofrecía otro holocausto, David. Como que escarmentó, diríamos, ¿no? Como que se dio cuenta que no se puede jugar con las cosas de Dios. Así que esto es lo que el Señor puso en mi corazón para que comparta con vos, con ustedes, que Dios bendice en medio de la desgracia, que la gracia de Dios te alcanza en la desgracia, te acompaña también en tus momentos de error y te da siempre una segunda oportunidad. Cuídate que no estés idolatrando algo que empezó siendo una bendición y puede terminar siendo una maldición para tu vida, porque no lo sabes manejar.
Y pensá que si vos caíste en algo de estas cosas, si vos te arrepentís y lo confesás y le decís, Señor, metí la pata, Señor, me equivoqué. Y Jesús te dice cómo a la mujer adúltera en el libro de Juan, creo que es capítulo 8, le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Señor que tenemos, siempre dispuesto a perdonar. Grande en misericordia y lento para la ira. Un Dios que sale a buscarte a cualquier Ciclac donde te fuiste a esconder y te trae al lugar de la amistad con Él, al lugar de la unidad y de la alianza, y te pone personas que te puedan ayudar para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga.